Walker Smith Jr., más conocido como Sugar Ray Robinson, nació el 3 de mayo en Aley, Georgia y falleció el 12 de abril de 1989 en Culver City, California. Robinson nació con el nombre de Walker Smith Jr., en Aley, Georgia, hijo de Walker Smith Sr. y Leila Hearst. Robinson fue el más joven de la familia, ya que su hermana mayor, Marie, nació en 1917 y su otra hermana, Evelyn, nació en 1919. Su padre era agricultor de algodón, cacahuete y maíz en una granja, en Georgia, pero después trasladó a su familia a Detroit, donde trabajó en la construcción. Según Robinson, su padre trabajaba en 2 empleos para poder sustentar a la familia, y según comentaba se tenía que levantar a las 6 de la mañana y regresaba a medianoche todos los días excepto el domingo, que era el único día que lo podía ver. Sus padres se separaron y Robinson se fue con su madre a Harlem, un barrio de Manhattan en la ciudad de Nueva York, cuando él tenía 12 años. Aspiraba a ser doctor, pero dejó los estudios en el 9º grado y cambió su objetivo para ser boxeador. Con 14 años intentó entrar en su primer torneo de boxeo, pero para participar era necesario obtener un carnet de socio de la AAU. Este carnet solo se podía obtener con 16 años, por lo que engañó a la AAU tomando el nombre y el carnet de su amigo Ray Robinson. Más adelante el futuro entrenador George Gainford diría de su estilo, es dulce como el azúcar, por lo que su nombre a partir de entonces sería Sugar Ray Robinson. Terminó su carrera como aficionado con un récord de 85 victorias por ninguna derrota con 69 knockouts, incluyendo 40 en el primer asalto. También consiguió ganar los Guantes de Oro en 1939 en el peso pluma, además de conseguir el título de la organización en peso ligero en 1940. Fuera del cuadrilátero tuvo problemas en su juventud al verse envuelto en peleas callejeras además de casarse por primera vez cuando tenía 16 años y tuvo un hijo antes de divorciarse a los 19 años. Su segunda esposa, Edna Mae Holly, era una bailarina que actuó en el Cotton Club y que viajó a Europa con Duke Ellington y Cab Calloway en 1940, según Robinson. La conoció en una piscina que él frecuentaba después de sus entrenamientos e intentando conseguir su atención la empujó al agua haciendo creer que había sido un accidente. Poco después comenzaron a salir y se casaron en 1943, tuvieron un hijo llamado Ray Robinson Jr., y se divorciaron en 1960. En 1965, Robinson se casó por tercera vez con Millie Wiggins Bruce, que era varios años mayor que él, y se instalaron en Los Ángeles. Inicio profesional. Robinson hizo su debut profesional el 4 de octubre de 1940 ganando en el segundo asalto por nocaut a Joe Echevarria. Después de esa victoria peleó 5 veces más durante el año 1940 ganando en todas ellas, 4 por nocaut. En 1941, realizó 20 combates entre los cuales derrotó al campeón del mundo Sami Angot, al futuro campeón Marty Servo y al anterior campeón Fritz Civic. El combate entre Robinson y Angot se realizó por encima del peso ligero debido a que Angot no quería arriesgarse a perder el título, por lo cual Robinson ganó el combate pero no el título mundial. El combate contra Civic se realizó ante 20.551 personas en el Madison Square Garden, lo que significó uno de los eventos más concurridos de la época. En enero de 1942, se produjo la revancha del combate ante Civic, en el 10º asalto este fue noqueado y Robinson ganó por segunda ocasión. Este knockout fue el segundo en la carrera de Civic después de 150 combates. Lo había derribado en el 9º y en el 10º asalto antes de que el árbitro parase el combate ante las protestas de la esquina de Civic por la decisión. Sin embargo, James P. Dawson, del The New York Times, declaró que el combate había sido una matanza. Después de este combate Robinson ganó 4 combates consecutivos por nocaut antes de derrotar en la revancha a Marty Servo por decisión en mayo de 1942. A continuación ganó 3 peleas más, para enfrentarse después en octubre y por primera vez a Jake LaMotta, uno de sus rivales más acérrimos durante el resto de su carrera. Robinson derrotó a LaMotta por decisión unánime con un peso de 145 libras, por las 157.5 de LaMotta, debido al gran control que hizo Robinson de sus golpes desde el exterior. Después Robinson ganó 4 peleas más, desde el 19 de octubre al 14 de diciembre.
incluyendo 2 ante Issei Hanazo y una ante LaMotta, por lo que fue galardonado en 1942 con el premio de Mejor Boxeador del Año gracias a las 14 victorias que obtuvo, sin perder ni una. Robinson acumuló un récord de 40 victorias sin derrotas antes de perder por primera vez ante LaMotta en 10 asaltos en la pelea de revancha. LaMotta con 16 libras, 7.3 kilogramos de peso más que su rival, derribó en el octavo asalto a Robinson y ganó la pelea por decisión gracias a que la campana salvó a Robinson cuando la cuenta estaba en 9. La pelea se produjo en la antigua ciudad de Robinson, en Detroit, y obtuvo un récord de espectadores. Robinson controló los primeros asaltos, pero LaMotta tomó el control en los últimos asaltos para hacerse con el triunfo. Campeón del mundo welter. Para 1946, Robinson había sostenido 75 combates en los que había acumulado 73 victorias con una derrota y un empate, y había batido a los mejores boxeadores del momento en la división welter. Ese año realizó 16 combates, ganando la mayoría de ellos por nocaut en los primeros asaltos. Finalmente tuvo la oportunidad de ganar el título ante Tommy Bell el 20 de diciembre de 1946. Robinson ya había ganado a Bell por decisión en 1945 y peleaban por el título vacante que había dejado Servo, al que había ganado Robinson en 2 ocasiones pero sin el título en juego. El mes anterior Robinson se había enfrentado a Artie Levine, al que ganó por nocaut en el 10º asalto, pero después de caer a la lona él también. Ante Bell, ante 15.670 personas, volvió a ser derribado en el segundo asalto pero se repuso para ganar, por decisión en 15 asaltos, el título mundial del peso welter. Campeón del mundo de peso mediano. Robinson declaró en su autobiografía que una de las razones más importantes para cambiarse de peso fue la dificultad cada vez mayor que tenía para dar el peso welter, límite, 67 kilogramos. El movimiento también sería más beneficioso en el aspecto financiero, ya que la división de los medianos tenía algunos de los mejores boxeadores de la historia. Su primera pelea en los pesos medios fue justo antes de su última defensa del título welter, fue el 5 de junio de 1950 y se enfrentó a Robert Villemain por el título medio del estado de Pensilvania. Este título lo defendió en 2 ocasiones, la primera ante José Basora, ante el cual se había enfrentado en 1945, terminando el combate en empate. Al que ganó fácilmente en el primer asalto después de haberlo derribado hasta en 4 ocasiones, batiendo así el récord de rapidez en finalizar un combate, 55 segundos. La segunda defensa la realizó ante Carl Bobo Olson, con quien se enfrentaría en varias ocasiones y al que ganó por nocaut en el 12º asalto. El 14 de febrero de 1951, Robinson y LaMotta se encontraron por 6ª vez. En esta ocasión el peso era diferente y por primera vez se enfrentaban con un título en juego, el título mundial de los pesos medianos. El combate se anunció como la masacre del día de San Valentín y fue ganado por Robinson por un nocaut técnico en el asalto número 13. Después de ganar su segundo título mundial, Robinson emprendió una gira por Europa, después de pelear en Francia, Suiza, Bélgica, Alemania e Italia. Robinson tuvo un combate en Londres, en el cual expuso su título del mundo. Su rival sería el inglés Randy Turpin, ante el que perdió en una sensacional pelea, a los puntos y en 15 asaltos. 3 meses más tarde, el 12 de septiembre de 1951 tuvo lugar la revancha ante 60.000 personas, pero en esta ocasión en Nueva York. Robinson noqueó a Turpin en el 10º asalto para recuperar el título de los pesos medios. En 1952, peleó de nuevo ante Olson ganando otra vez, por decisión unánime en 15 asaltos. El siguiente combate fue ante el excampeón mundial Rocky Graziano, al que derrotó en 3 asaltos. Una vez terminó el combate anunció que renunciaba a su título mediano y peleó por el título medio pesado ante el campeón Joe Maxim en el Yankee Stadium. Para los jueces, Robinson ganaba la pelea pero el tremendo calor tuvo sus consecuencias. El árbitro Ruby Goldstein tuvo que ser atendido y dejó su puesto a Ray Miller. Después el calor afectó a Robinson, que no se levantó para empezar el asalto 14 y fue derrotado. Fue el único nocaut que sufrió en su carrera. Después de este combate, Robinson se retiró con un récord de 131 victorias, 3 derrotas, 2 empates y un nulo,
dedicándose al mundo del espectáculo. Después de aproximadamente 3 años, el declive de sus negocios y la carencia de éxito hicieron a Robinson replantearse su vuelta al boxeo. En 1955, Robinson retornó a los cuadriláteros después de estar durante 2 años y medio ausente. Ese año peleó en 7 ocasiones, en una de ellas fue derrotado por decisión unánime en 10 asaltos ante Ralph Tiger Jones. En 1956, únicamente peleó 2 veces, la primera ante Carl Bobo Olson por 4ª vez, al que ganó con el título en juego, con un nocaut en el 4º asalto, y ante Bob Provisi, al que ganó por decisión unánime en 10 asaltos. A partir del combate ante Basilio, la carrera de Robinson fue declinando. En 1959 solo peleó en una ocasión, en Boston, ante Bob Young, al que noqueó en el 2º asalto. En el año 1960, defendió su título ante Paul Pender, era el favorito 5-1 en las apuestas, pero perdió por decisión dividida en el Boston Garden ante 10,608 personas. 30 el día después de la pelea, Pender declaró que había planificado empezar despacio. Robinson le abrió el ojo en el 8º asalto, pero no fue suficiente para un boxeador ya envejecido. En el resto del año 1961 peleó en 4 ocasiones, durante el año 1964, realizó 10 combates más que resolvió con 7 victorias, 2 empates y 1 derrota. Los 3 primeros combates se realizaron en los Estados Unidos y el resto en Europa como parte de otra gira que realizó por el Reino Unido, Francia e Italia. Robinson peleó por última vez en el año 1965, su último combate fue con Joe Archer, ante el que perdió por decisión unánime en 10 asaltos después de ser derribado en el 4º. El 11 de noviembre de 1965, Robinson anunció su retirada definitiva del boxeo, 35 se retiró con un récord de 202 combates realizados, de los cuales 175 fueron victorias, 19 fueron derrotas, 6 empates y 2 nulos con 110 noqueados, que lo hacen ser uno de los líderes de todos los tiempos en knockouts.